A propósito de Dina Boluarte, ¿qué ha hecho hoy la presidenta de la República? Reapareció en un evento público, porque ayer tuvo una reunión con alcaldes de Arequipa en un evento privado, que dicho sea de paso, y vamos a hacer un paréntesis importante con esta reunión de alcaldes de Arequipa. Hoy el Ministerio del Interior ha anunciado que están trabajando un proyecto de ley para declarar en emergencia a Arequipa por la seguridad ciudadana, y así lo ha anunciado el Ministerio del Interior mediante sus redes sociales. Ojo con esto que continúan los estados de emergencia, pero vamos a ir con eso más adelante. Ahí vamos a ver a Dina Boluarte, que reapareció en un evento público en Palacio de Gobierno con el ministro de Educación, Morgan Quero, que ahí está al costado. ¿Y qué ha hecho? Ha promulgado la ley de creación de las universidades Bellas Artes y de la Universidad del Folclor José María Arguedas. Esta ceremonia se realizó tras presidir la sesión del Consejo de Ministros. En su discurso protocolar, digámoslo así, respecto a la creación de estas universidades, ella terminó diciendo: yo siempre vamos a estar, o nosotros siempre vamos a estar con las manos limpias. Y ella, es curioso además que sería el análisis de un psicoanalista que repita siempre que está con las manos limpias con esta posición, ¿no? La explicación se la dejamos para los psiquiatras, para los psicoanalistas, para los psicólogos respecto a por qué ella repite tanto que está con las manos limpias. Lo cierto es que en este momento está en una investigación en el Ministerio Público y, como les decíamos, lideró la sesión del Consejo de Ministros. Tras esta ceremonia, donde reapareció públicamente la presidenta de la República, después del viernes además, donde dio una conferencia de prensa y argumentó situaciones, además que para algunos confesiones podrían ser confesiones. Después de ello hubo una conferencia de prensa del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, hizo justamente estos anuncios respecto a la seguridad ciudadana, porque también es algo que, por supuesto, le interesa a la gente. Nosotros le consultábamos cuál es la estrategia, por qué estados de emergencia si ya se ha demostrado en los últimos estados de emergencia que no necesariamente funciona. Y en Lima, ¿qué se está haciendo en Lima? Porque nada menos que el alcalde del distrito más poblado de Lima, de San Juan del Lurigancho, el alcalde Jesús Maldonado, ha denunciado que lo están extorsionando, que lo están amenazando de muerte al señor Maldonado. ¿Qué se está haciendo sobre ello? Eso le preguntamos directamente, pero además Gustavo Adriancén hizo el anuncio de qué está pasando en Patás. Recuerdan que hay una minera, que es la minera Poderosa, donde los trabajadores siempre terminan siendo atacados, o se bajan las antenas eléctricas o atacan a los trabajadores de la minera Poderosa. Por eso es que se decretó el estado de emergencia en Patás, donde el orden y la seguridad iba a estar a cargo del ejército, se dijo en su momento, de las Fuerzas Armadas, básicamente. Sin embargo, hoy habrá un cambio de estrategia y vamos a escuchar el anuncio que hace el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, sobre este tema. Aprobación del decreto de urgencia que prorroga el estado de emergencia en Patás. La variación que vamos a hacer allí es que en esta ampliación va a haber un cambio. Este cambio consiste en que el control del orden interno lo tendrá nuestra Policía Nacional del Perú, y en apoyo a ella va a concurrir nuestras Fuerzas Armadas. Pero yo lo que puedo asegurar es que en los próximos días se van a producir detenciones importantes, se van a realizar además develamientos de alijos, donde ellos guardarían parte de su armamento, y en general lo que queremos hacer es un control territorial. Ahí está, la explicación que da el presidente del Consejo de Ministros sobre la ampliación del estado de emergencia. El estado de emergencia en Patás y en Trujillo culmina este domingo. Entonces la pregunta es: ¿cuál fue el resultado de este estado de emergencia? Bueno, la ampliación y el cambio de estrategia, porque ya no van a estar las Fuerzas Armadas a cargo, sino la Policía Nacional, y las Fuerzas Armadas solo van a estar en apoyo de este estado de emergencia. ¿Qué va a pasar luego de 60 o 90 días que es este estado de emergencia nuevamente? Vamos a ver lo que pasa, pero alguna respuesta tendría que dar no solo el presidente del Consejo de Ministros, sino el ministro del Interior, Walter Ortiz, que además no estaba en esta conferencia de prensa y no lo vemos aún haciendo actividades públicas, que es lo que se necesita de un ministro del Interior. Y sería importante saber, ¿no?, dónde está.
Pero bueno, en la tarde sí se supo dónde estaba, se reunió con el alcalde de San Juan del Lurigancho, el ministro del Interior, Walter Ortiz, para darle las facilidades de seguridad y reforzar la seguridad en su vivienda y en la de su familia. Estuvo con Jesús Maldonado y finalmente saludamos eso, ¿no? Que un alcalde sea víctima de amenazas ya es el colmo también, ¿no? Que una autoridad lo sea nada menos. Ya esto es el colmo y sobrepasó un poco también la situación de inseguridad ciudadana que tenemos en nuestro país. En la sesión del Consejo de Ministros también se habló del dengue. El ministro de Salud dio la cifra de cuántos fallecidos. Son 114 fallecidos los que hasta el momento se han registrado por dengue y el incremento de contagios en ciertas regiones de nuestro país. Estuvo también la ministra de Cultura hablando justamente de las actividades que se van a desarrollar en Ayacucho en el marco de esta segunda celebración del Bicentenario. Solo para rememorar la historia, fue en 1824 que con la batalla de Ayacucho, finalmente en Pampa de la Quinua, es que se sella o se termina de sellar la independencia de nuestro país, no solo con la proclamación de 1821 de don José de San Martín, sino 2 años después, en 1824, cuando todavía había resistencia de los españoles, finalmente triunfa la independencia de nuestro país. Por eso es que se cierra el ciclo de independencia ahora en el año 2024, el Bicentenario. En el marco de ello es que van a hacer las actividades en Ayacucho. Y así lo había anunciado en algún momento Pedro Castillo, pero ya Dina Boluarte lo termina de concretar en su gobierno y con ello hoy la ministra de Cultura lo ha explicado. Pero también estuvo el ministro de Educación, porque hoy se promulgó esta ley de la que hablamos durante la semana. El Pleno del Congreso, el día de ayer, me parece, o antes de ayer, ya hoy salió la promulgación, pero fue la semana pasada, que lo aprobó por insistencia. Aprobó por insistencia este proyecto de ley que reincorpora a los maestros que no habían aprobado la evaluación docente de la carrera pública magisterial y habían sido sacados en el 2014 porque todos estaban en un proceso de evaluación. Los que no pasaban la evaluación ya iban siendo excluidos. Bueno, esta ley, que además fue observada por el Ejecutivo y luego aprobada por insistencia en el Pleno del Congreso, fue así promulgada el día de hoy. ¿Qué pasa con ello? Que los maestros que no aprobaron estas evaluaciones van a ser reincorporados a la carrera magisterial. ¿Qué más puede hacer el Ejecutivo? Algunos señalan que ya no puede observar la ley porque ya fue aprobada por insistencia y que ya no tiene mucho margen de acción. Sin embargo, el ministro de Educación, Morgan Quero, hoy día, ¿qué es lo que ha dicho el ministro? Bueno, nos queda capacitar a los maestros. Vamos a ver, todavía ha saludado, además, la promulgación de esta ley. Vamos a escuchar lo que dijo. Un colegio en Magdalena del Mar y se solicitó. Agradecemos que en esta última versión se ha incorporado la posibilidad de una capacitación y de una evaluación también de todos los criterios que tienen que cumplir los docentes que se incorporen en este ámbito de la famosa ley de la carrera pública magisterial. Ha saludado, Morgan Quero, ha saludado que se haya aprobado que permita las capacitaciones para los docentes que van a ser reincorporados. Al parecer ya no tiene mucho más margen de acción el Ejecutivo, parece tampoco que no está dispuesto a enfrentarse al Congreso de la República y entonces la situación va a seguir su curso, lo que para muchos representa un retroceso en este proceso de carrera pública magisterial, de esta evaluación constante que le hacían a los docentes de primaria y secundaria de todo el país. En esta conferencia de prensa también se anunció algo que ya se había anunciado además más temprano por el ministro de Relaciones Exteriores, por el ministerio, a través de las redes sociales del ministerio. No estuvo el canciller, pero el presidente del Consejo de Ministros sí anunció lo que ayer estábamos hablando y lo que muchos esperaban, además, que ya no se le va a solicitar visa a los ciudadanos mexicanos que quieran ingresar a nuestro país. ¿Cómo la ven? Muchos han estado de acuerdo, muchos en desacuerdo. ¿Por qué? Porque algunos consideran que hay debilidad del gobierno peruano ante la medida que ha optado México. México sí va a empezar a pedir visa a los peruanos que vayan a su país y por esto el fin de semana el Perú anunció que el Perú también va a exigir visa a los mexicanos que vengan al Perú. Sin embargo, hoy retrocedieron, dijeron no, ya no vamos a pedir visa a los mexicanos que vengan al Perú.
y hacemos un llamado de reflexión también en el marco de la Alianza del Pacífico a México para que ya no nos pida visa. Y es lo que ha dicho además hoy día Gustavo Adriancén. El presidente del Consejo de Ministros ha dicho que la Cancillería está trabajando en este proceso de solicitud a México para que no se le pida visa a los peruanos que van a este país. Y es que México ha argumentado que sirven o usan como puente migratorio hacia Estados Unidos los latinoamericanos, los peruanos usan México como puente migratorio y por eso es que les van a exigir visa para el ingreso también a su territorio. Sin embargo, hay un acuerdo que se llama Alianza del Pacífico en el que se supone que 4 países, México, Perú, Colombia y Chile, no iban a pedir visa a sus ciudadanos, iban a circular libremente por estos 4 países, en el marco por eso de este acuerdo que también es económico además. Sin embargo, México tomó la decisión, hubo una respuesta del gobierno peruano. Ya ayer conversábamos, antes de ayer, el día lunes conversábamos con algunos expertos en turismo y lo que señalaban era que el Perú perdía más con esta situación porque exigir visa a ciudadanos mexicanos iba a entorpecer el flujo turístico para nuestro país, pero que para México no le entorpece el flujo turístico del Perú porque son muchos más los turistas mexicanos que vienen al Perú que los turistas peruanos que van a México. Lo cierto es que lo que decían era que podía haber una pérdida de millones de dólares al impedir, porque es casi impedir exigir una visa, ¿no? Porque es hacer todo un trámite, que ciudadanos mexicanos vengan a nuestro país. Por esto, en el marco del tema económico, al parecer es que el gobierno ha retrocedido y ha dicho, no, ya no les vamos a pedir visa, pueden seguir viniendo y pueden seguir colaborando con el turismo. Pero para muchos, como hoy lo interpretaba además un colega en las preguntas en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no es un poco someterse al gobierno mexicano y decir, bueno, sí, ante este trato hostil que nos da México, decir, no, igual ustedes van a venir? También es otra mirada que, por supuesto, han tenido las autoridades. Lo cierto es que el anuncio es que ya no se le va a pedir visa a los ciudadanos mexicanos que ingresen a nuestro país. Por supuesto que hay mucho dinero de por medio en cuanto a turismo se refiere y es por esto que han dado marcha atrás en esta situación.